Ventajas que pudieran tener ahora sí que estos alimentos transgénicos sobre, pues sobre quizás sobre los orgánicos que les denominan. Ventajas sobre los orgánicos. Creo que alguna de las ventajas que puede haber es que la producción es intensiva, es decir, se obtienen más alimentos que por los métodos tradicionales o por los métodos orgánicos. Los métodos orgánicos generalmente a través de ellos se obtienen no muchos alimentos, ¿verdad? La producción es baja, el rendimiento es escaso por los métodos de producción. En cambio, los transgénicos tienen esa característica. Obtenemos muchos más milpas, ¿verdad? Por metro cuadrado, vacas más grandes por menos alimento que consumen, etcétera. Esa sería una ventaja. En términos de calidad del alimento en sí, puede ser muy similar. De hecho, existe el término o el concepto de que son alimentos similares, no diferentes, ¿sí? Iguales al original. Muy bien. Doctor, ahorita usted nos compartió una pregunta que esa pregunta usted le hacía a sus alumnos y que se me hizo muy buena, que nos hace razonar, ¿verdad? La pregunta que le hace a sus alumnos es, ¿de dónde creen que sacan alimento para 80 millones de personas, o en este caso aquí en Juárez, para el 1.000.000 de personas que somos aquí? La producción de alimentos de manera intensiva, y que ha sido uno de los propósitos de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Tiene pues muchos bemoles. Se producen más alimentos, ¿verdad? Pero eso nos lleva a sensibilizarnos, a verlo de una manera humanitaria, a pensar en cómo estarán hacinados los animales, en cómo estarán concentrados las unidades de producción, en el lugar donde se producen, en el campo, en la granja, etcétera. Yo pienso que esos aspectos más bien son socioculturales, ¿verdad? Como que somos sensibles a ese tipo de cosas. Y más los mexicanos, tenemos ese lado sensibilizado acerca de que pues pobre vaquita está ahí hacinada en el establo y le estamos nada más sacando la leche, ¿verdad? Pobre becerro desde que nace hasta que está listo para el matadero está en un espacio muy pequeño, etcétera, ¿no? Lo mismo los cerdos o los pollos. Sin embargo, si lo dimensionamos, si pensamos en cómo nos alimentamos o cómo garantizamos la alimentación para los miles que somos, simplemente aquí en Juárez, ¿verdad? ¿Cómo alimentaríamos a 1.000.000 de personas? Almuerzo, comida y cena, maíz para las tortillas, leche para el desayuno, naranjas para el jugo, huevos para los omelets, etcétera. Entonces, implican unidades de producción extensivas, grandísimas. ¿Dónde ubicamos o cómo nos imaginaríamos que estarían 7,000 vacas en un establo, ¿verdad? 8,000 cerdos en una granja, 20,000 gallinas ponedoras en otra, ¿verdad? Para tenernos esos huevos listos. Claro. Entonces, sí, los métodos pues son a veces un poco drásticos, y cuando los vemos incluso en internet, que luego circulan, nos admiramos, y eso. Desde luego que existen prácticas adecuadas para poderlos hacer de manera humanitaria y de manera correcta para que garanticen la producción extensiva y la calidad de los alimentos. Pero pues tienen que llevarse de esa manera. O sea, en lo personal no veo mal que existan unidades de producción intensiva, ¿verdad? Con 20,000 vacas, porque pues tenemos que alimentar a 1.000.000 de personas. Ahora bien, otro aspecto que también sería bueno platicarlo es el aspecto legal. La legislación ha sufrido cambios, se ha estado adaptando, ajustando para este tipo de nuevas necesidades. Sí, a lo largo de la historia, desde que surgieron, se han ido modificando, y hemos tenido que irnos adaptando y acoplando nuevos reglamentos. Tenemos que adentrarnos a nuevos lineamientos, ¿no? Para el caso de los orgánicos existe una ley, ¿sí?, promulgada no hace mucho, en el 2006 entró en vigor, se ha modificado, sufrido cambios al 2010, y tienen que irse modificando, que establece las condiciones, los criterios para definir un alimento orgánico. En el caso de los alimentos transgénicos, existe también la ley de bioseguridad,
¿verdad? Que es el organismo Biosem a través de Senacica que se encarga de regular y estipular qué tipos de organismos sí entran al país o sí se generan en el país, sí se cultivan en el país o en determinadas zonas, bajo qué criterios, bajo qué características, etcétera. Sí existe legislación al respecto y establecen los lineamientos para el uso correcto. Desde luego sin alterar el medio ambiente, ¿no? Sí. Ahora bien, doctor, yo creo que también sería importante quizá hablar al público o comentarle a nuestra audiencia que quizá le pierda el miedo a este tipo de productos que obviamente a veces consumimos sin saber, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta, pero cuando nos enteramos de este tipo de métodos como que nos asusta. La ciencia en los alimentos quizá a algunos les pudiera llegar a asustar y creer, no, eso es malo, pero quizá había que convencerlos o aconsejarles que no es malo y mucho menos satánico. No, satánico mucho menos. Habríamos de identificar cuáles son las características, informarnos acerca de qué es un alimento orgánico, qué es un alimento transgénico, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. El consumidor, a fin de cuentas, tiene la elección de decidir qué consumir y qué no consumir. Una de las normativas que establecen actualmente las leyes es que se estipule en las etiquetas el contenido de alimentos o de algún ingrediente de origen transgénico. Y ya es decisión o será decisión del consumidor si lo acepta o no. Pero en términos de calidad, el alimento puede ser tan igual que cualquier otro. Pues doctor, le agradecemos que nos haya permitido entrar aquí al laboratorio y compartir y hablar de este tema muy importante y muy actual. No, pues gracias. Cuando gusten, están las puertas aquí abiertas. Amigos, pues seguimos aquí en Actualízate. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos encontramos con el doctor Juan Pedro Flores, quien es docente e investigador y nos va a estar ampliando el panorama acerca de lo que es un alimento orgánico. Pero antes que nada, pues doctor, gracias por darnos este tiempo y este espacio. No, muchas gracias, al contrario, gracias y bienvenidos por estar aquí en el invernadero del Instituto de Ciencias Biomédicas, donde pues precisamente tenemos experimentos y áreas de multiplicación de plantas con fines de investigación y de producción comercial. Así es. Es importante aclararlo, nos encontramos en el invernadero aquí de ICB, del Instituto de Ciencias Biomédicas. Y doctor, pues yo le estaría preguntando, porque estamos en este tema de productos o alimentos transgénicos, pero la pregunta que yo le haría, ¿qué es un alimento orgánico? Un alimento orgánico es todo producto que es primeramente cultivado, sembrado, bajo ciertas medidas especiales en las que pues, se requieren el no uso de ciertos productos sintéticos, como son fertilizantes químicos, pesticidas, como tendríamos herbicidas, insecticidas y otros. Entonces todo donde no se usa ese tipo de producto, incluyendo algunos abonos orgánicos que pueden ser estiércoles no tratados, biosólidos u otros otros productos que pueden de alguna manera impactar en la forma no natural. Entonces un alimento orgánico se refiere a todo aquel producto que es desde sembrado y cultivado siguiendo los procesos naturales de crecimiento del producto. Por ejemplo, en vez de utilizar fertilizantes químicos, es posible utilizar compostas o algunos estiércoles tratados u otro tipo de abonos de la misma naturaleza, que no están químicamente alterados. En la cuestión de control de plagas y enfermedades, se utilizan algunos, por ejemplo, organismos benéficos, ¿verdad?, que pueden contrarrestar plagas, o bien dejar el cultivo crecer bajo su condición natural, de tal manera que al crecer y desarrollarse el fruto, como tenemos aquí casos de chiles y otros, sí. Si nosotros usamos solamente suelo, no utilizamos fertilizantes químicos ni insecticidas, sería considerado un producto orgánico 100%. Eso sería en esencia. Cilantro hasta en pequeñas macetas los puedes sembrar.
puede sembrar menta, hierbabuena,